Saludamos a esta hora, vía telemática nos acompaña Ana Vera, coordinadora de litigio estratégico Surcuna. ¿Cómo está, Ana? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Conmemoramos hoy el Día Internacional de la Mujer y no tenemos, lamentablemente, muy buenas noticias. Nos encuentra este día con más femicidios, con más asesinatos de niñas, con violaciones, con abusos sexuales de estudiantes, etcétera. ¿Qué evaluación tienen ustedes desde Surcuna sobre este aniversario, sobre esta conmemoración? Buenos días, bienvenida. Buenos días, licencia. Muchas gracias igual por el espacio. Bueno, nosotras consideramos que es súper importante de que efectivamente se siga trabajando, digamos, en el tema de los derechos humanos de las mujeres, justamente por lo que señalabas, ¿no? Ujú. Esta fecha histórica de lucha, que es el 8 de marzo, nos coge, digamos, en un contexto hostil aún para las mujeres, ¿no? Donde no se garantizan los derechos humanos, donde la violencia sigue siendo y sigue estando naturalizada y fuertemente naturalizada. Y en ese sentido es muy importante seguir organizándonos para poder modificar, digamos, esta situación, que es una situación estructural que requiere respuestas Ujú. estructurales. No basta únicamente, digamos, con plantear estrategias, digamos, a corto plazo, cuando es necesario plantear estrategias que permitan cambiar patrones socioculturales, que permitan modificar a partir de la educación la forma como nos relacionamos y cómo generamos estos patrones de violencia, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente importante y creo que para eso también es sumamente importante que se ponga, digamos, como una prioridad el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque eso es lo que nunca ha pasado en el país, digamos, más allá de los discursos Exacto. de las distintas autoridades. Y creo que es lo que es fundamental para poder efectivamente lograr un cambio. Ujú. Precisamente sobre esa parte, Ana, ¿por qué eso no cambia? Porque todos los años nos encontramos recordando esta fecha, pero con malos resultados, porque siguen en incremento los casos de abuso sexual contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes, niñas que se vuelven madres, mujeres que son asesinadas en su entorno familiar, mujeres que ahora son blanco de grupos delictivos. ¿Por qué eso no cambia? La verdad es porque hemos naturalizado la violencia, pienso yo, y esa naturalización que tenemos de la violencia que viene de años y años y años, lo que hace es que veamos, digamos, y minimicemos la violencia. Y me refiero a los distintos tipos de violencia, ¿no? Podemos Ujú. hablar, por ejemplo, de la violencia dentro de las familias, de los entornos cercanos, de la violencia sexual, de la violencia en el mundo laboral, ¿no? Pues lo que pasa es que estamos acostumbrados a que estos patrones violentos sean vistos como normales y sean legitimados, ¿no? Y a que sea minimizado, digamos, el impacto de los mismos, ¿no? La gente todavía te dice, bueno, pero solo la tocó, digamos, cuando tú hablas de un tema de abuso sexual. Y no es solo la tocó, realmente estamos hablando de una, digamos, acción que va a causar un fuerte daño y un fuerte impacto, digamos, en la vida de una niña o mujer. Entonces, lo que creo que hay que hacer efectivamente es trabajar en la desnaturalización de esta violencia, ¿no? Y en mostrar efectivamente por qué no podemos seguir permitiendo y tolerando, digamos, vivir en una sociedad que promueve y reproduce la violencia. Y eso es justamente lo que hay que hacer, es comenzar a rechazar en todos los ámbitos sociales en los que estemos a esta violencia naturalizada y mirar también las violencias, digamos, más sutiles, Ujú. porque a veces es muy fácil mirar la violencia cuando hablamos, digamos, de un femicidio, pero nos resulta muy difícil actuar en ese proceso, porque ningún femicidio se da, digamos, de un día a la mañana, sino que hay todo un proceso durante el cual esta mujer es víctima de múltiples actos de violencia. Y es en ese proceso en el que debemos incidir. O sea, no Ujú. tolerar la violencia, actuar, tomar acciones, tomar medidas. Y por supuesto, desde el Estado tiene que existir una, digamos, política integral de prevención de la violencia, de cambio de patrones socioculturales y después de acción, digamos, frente a la existencia ya de actos de violencia. Pero es sumamente importante también todo el tema preventivo y de cambio de patrones, si no, la sociedad no se va a transformar. Y vamos Ujú. a seguir teniendo, digamos, las altas cifras de violencia que tenemos y la alta cantidad de feminicidios, ¿no? Porque sí es importante que logremos efectivamente un cambio de patrones. Y eso igual es lo más difícil de hacer, ¿no? Pero Ujú. requiere efectivamente un compromiso político y monetario. No basta con hablar de violencia, es necesario poner presupuestos claros para trabajar esta política de prevención y acción frente a la violencia. Y usted ve en ese sentido de la prevención
de cambio de patrones que menciona, alguna decisión, alguna acción por parte de las autoridades que están ahora al frente de la conducción del Estado en ese sentido? En realidad, hasta ahora no tenemos como mucha claridad de cuáles son las políticas que va a tomar, digamos, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos como ente competente. Nos ha llamado mucho la atención la reducción de presupuesto que ha sufrido, ¿no? Cuando es un ministerio que tiene a cargo, digamos, una política tan importante y tan masiva como la prevención y la acción frente a la violencia, pero además la articulación de la ley, digamos, de violencias. Y creemos que es muy importante que esta cartera de Estado comience a mostrar cuál va a ser la acción concreta que va a tomar, ¿no? Ujú, Vimos, digamos, el día de ayer que firmaron un compromiso sobre el tema de casas y centros de acogida. ujú, Y creemos que eso es importante, pero es insuficiente, porque no estamos trabajando en la política de prevención. No puede ser que la única respuesta del Estado, digamos, frente a la violencia contra las mujeres, sea ofrecerles un lugar de acogida cuando ya han vivido, digamos, una cantidad de violencia tan extrema que las obliga a salir, digamos, de sus hogares, de su vida cotidiana. El Estado tiene que actuar antes y tiene que evitar que esto suceda. Y esta ujú, política de prevención justamente es lo que yo digo, yo no he visto que exista, digamos, un ujú. plan concreto para hacer esta política de prevención. Incluso si tenemos sentencias internacionales al respecto, porque hay que recordar, por ejemplo, que la sentencia de Paola Guzmán Albarracín ya establece la necesidad de una política de educación sexual integral, por ejemplo, que es una política preventiva también de las violencias basadas en género, pero hasta ahora, a pesar de que tenemos una sentencia hace más de 2 años, no tenemos un resultado real por parte, digamos, de esta mesa coordinadora del Ministerio de Educación. Y eso es justamente lo que hay que cambiar. Hay Ujú, que lograr que hayan resultados reales frente a las políticas y que no se queden simplemente en declaraciones de buena fe. ujú. Ana, hoy como todos los años que se conmemora esta fecha va a haber la marcha en que congrega a mujeres. ¿Cuál debería ser el lema, el mensaje que convoque hoy a las mujeres a salir a las calles a recordar lo fundamental de esta fecha? Bueno, el día de hoy las organizaciones feministas y de mujeres que han estado organizando, digamos, las marchas y las movilizaciones alrededor del Día de la Mujer, de lo que se está hablando es del trabajo digno, ¿viste? Ujú, Y de la posibilidad de luchar, digamos, por esos trabajos dignos, por reconocernos también como trabajadoras. Y esto tiene que ver con también eliminar, digamos, la violencia dentro del trabajo, ¿no? Todo el tema de acoso laboral, pero otros temas más que también son muy importantes, ¿no? Porque tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? Y ujú. es justamente esa la consigna alrededor de la cual se va a mover esta marcha, ¿no? El tema del trabajo digno y efectivamente de tener también una vida digna y de denunciar la precarización existente a esta vida digna, digamos, en un contexto de violencia exacerbada como el que vivimos en nuestro país en la actualidad. Tomando en cuenta que, de acuerdo a las cifras oficiales, la mayoría de mujeres está en el desempleo, la mayoría de mujeres está en condiciones de pobreza. Esto sí debería llamar la atención de las autoridades para enfocar su mirada hacia las mujeres. ¿Cuál va a ser el recorrido de la marcha? ¿Dónde va a empezar la concentración? Cuéntenos las características, por favor. Bueno, esta marcha va a comenzar en Quito, al menos en la Caja del Seguro. Lo que va a hacer es hacer como todo un recorrido que efectivamente nos permita ir visibilizando la importancia, digamos, de esta lucha y Ujú. lograr efectivamente que la sociedad sea convocada e interpelada. Justamente por lo que usted decía, Licenia, porque es súper importante poner en debate también las condiciones de trabajo que tenemos las mujeres, ¿no? Sobre todo en contextos tan complicados como el que estamos atravesando en la actualidad, ¿no? Donde vemos que la precarización es aún mayor. Eh, el encuentro va a ser, digamos, desde las 4:30 y desde ahí se va a intentar caminar, ir haciendo paradas, o sea, como ir despacito para que la gente se pueda ir incorporando y para que también la marcha sea un espacio, digamos, alegre, ¿no? Ujú. Y lleno de color y lleno de distintas consignas que pueda incorporar, digamos, la diversidad de las mujeres en el país, ¿no? Igual van a haber marchas en Guayaquil, van a haber marchas en Cuenca, en Loja, en La Tacunga, en Ambato, en varias de las ciudades del país, en Esmeraldas, justamente cobijadas con la misma consigna, porque la idea es efectivamente mostrar que nos movilizamos todas juntas para denunciar, digamos, en este caso, todo el tema de la precarización laboral, de la violencia en el trabajo, para demandar condiciones de trabajo digno,
pero también para denunciar las condiciones de violencia en que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, y cómo esta violencia impacta de forma desproporcionada, digamos, a las mujeres y a las niñas, que somos las más afectadas, ¿no? Cuando existen estos tipos de violencia por estos tipos de violencia. Entonces, esa es un poco la idea de las marchas. Cada ciudad tiene un lugar de convocatoria. Ustedes pueden entrar, digamos, a las redes, por ejemplo, de Surcuna, que es la organización que yo represento, pero también de muchas otras organizaciones feministas, y pueden ver el punto de encuentro, digamos, en cada ciudad de este país, ¿no? En Quito va a ser la Caja del Seguro, vuelvo a repetirlo, para que quienes quieran ir puedan ir, y van a haber organizaciones que van a acompañar, digamos, a las mujeres que marchan por primera vez, a las personas disidentes que marchan por primera vez, o a las personas en general que quieren marchar por primera vez en este proceso de irse incorporando, para que se sientan cómodas y acompañadas en. Ana, para finalizar, ¿qué evaluación tienen ustedes respecto al acceso de las mujeres a las causas legales de aborto, por ejemplo? ¿Se está cumpliendo la normativa que se aprobó, que fue ratificada por la Corte Constitucional? ¿Se han brindado los accesos necesarios? En realidad, el tema de aborto es un tema donde hay una deuda histórica terrible, si quieres, contra las mujeres. A pesar de que hace más de 3 años ya tenemos despenalizado el aborto por causal violación, realmente es nimia la cifra de la cantidad de niñas y mujeres que han logrado acceder a la causal, ¿no? De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, son aproximadamente 93 mujeres, lo cual implica que el acceso está realmente restringido. Y esto tiene que ver con que la ley para regular el acceso al aborto por violación es una ley que no responde, digamos, a los estándares internacionales, pero también con el hecho de que el delito de aborto es, digamos, una gran barrera de acceso efectivamente, a la posibilidad de que las mujeres reciban servicios de salud seguros, ¿no? Entonces, nosotras lo que consideramos es que hay que eliminar el delito de aborto como la única posibilidad de garantizar un acceso a la salud adecuado para las mujeres y para las niñas, digamos, incluso en los casos legales, porque es la penalización la que hace, digamos, que exista tanta ambigüedad y que desde los servicios de salud se pongan barreras constantes para que las mujeres, niñas, adolescentes, incluso en casos de violación, digamos, puedan acceder a una interrupción legal del embarazo, ¿no? Y ese es justamente el problema, que también queremos visibilizar hoy, cuando ya llevamos varios años, digamos, después de la sentencia 3419I y de la ley que regula el aborto por violación. Es insuficiente un sistema de causales, es necesario eliminar el delito y regular el proceso de aborto como lo que es, un proceso de salud. Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos y por contarnos esta información muy gentil. Gracias también a ustedes por el espacio y nos vemos esta tarde en las calles.